Continuamos nuestra transmisión diaria sobre el tema de administración de flujo de caja. Ahora vamos a hablar sobre los 10 consejos para organizar el flujo de caja de su negocio. Antes de entrar a esos 10 consejos, vamos a realizar algunas consideraciones importantes. Vimos ya que cuando hablamos de flujo de caja siempre estamos refiriéndonos a dinero que entra y dinero que sale. Pero también debemos llevar en cuenta que es necesario organizar y controlar el dinero que está entrando y el dinero que está saliendo. Y la herramienta que usamos para eso, para esa organización y para ese control, es el flujo de caja. El primer consejo en cuanto a la administración del flujo de caja es determinar el periodo de su flujo de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, estamos refiriéndonos específicamente a un periodo en el que el dinero entra y sale. Ese periodo puede ser un día, una semana, quincena o mes. Debemos elegir el periodo adecuado. No debe ser un periodo muy largo, porque eso nos va a permitir, eso va a evitar hacer un control adecuado. El periodo ideal es mensual. Y cuando hablamos de la extensión de las previsiones futuras del flujo de caja, habíamos dicho en varias oportunidades que debemos comenzar con previsiones de 4 a 6 meses e ir aumentando los números de meses que veremos en el futuro a medida que estemos adquiriendo mayor facilidad en el manejo del flujo de caja, la experiencia. Una cosa que resulta muy útil es establecer una forma de identificar los ingresos y los gastos. Podemos recurrir principalmente en colocar algún color a los ingresos y gastos. Normalmente a los ingresos se le asigna el color verde y a los gastos el color rojo. Muchas veces también se utiliza signo. Ingresos lleva el signo positivo y gastos el signo negativo. Todo esto debe facilitar el análisis del flujo de caja. El tercer consejo es identificar las transacciones financieras periódicas. Cualquier empresa tiene flujos de ingresos y gastos que son periódicos y otros no. Los ingresos y gastos que son periódicos la podemos registrar anticipadamente, de tal forma a poder hacer estimaciones o previsiones futuras sobre las cuentas que vamos a cobrar y las cuentas que vamos a pagar.
Otro consejo para una buena administración del flujo de caja es muy relacionado al anterior, es registrar las cuentas por pagar. Principalmente esto se da cuando nos encontramos y que suele ser muy normal en una empresa con gastos mensuales periódicos, como el alquiler, el honorario que se paga al contador, la internet y las cuotas mensuales que se pagan por los servicios anuales. Uno puede registrarlo ya con anticipación como cuentas por pagar de los próximos meses. Así ya podemos saber con anticipación las necesidades de caja que vamos a tener en el futuro. Lógicamente, además de registrar las cuentas por pagar, no olvidemos de registrar también con anticipación las cuentas por cobrar, que muchas veces que se presenta en una empresa. Es normal que una empresa venda, por ejemplo, productos o preste servicios cobrando en cuotas periódicas. Y estas cuotas periódicas también debemos registrar con anticipación para tener una idea de lo que vamos a recibir, del dinero que entrará en caja en el futuro. O sea, debemos llevar en cuenta en nuestro flujo de caja los ingresos, aquí se le llama ingresos recurrentes. Bueno, una vez entonces considerados los ingresos y los gastos recurrentes, también debemos tener en consideración la creación de categorías para ordenar sus ingresos y sus gastos. Por ejemplo, cuando hablamos de ingresos, debemos crear categorías para registrar los ingresos por ventas, ingresos por servicios y otra categoría para los ingresos que no son operacionales, como puede ser préstamos obtenidos de entidades financieras o aportes de los socios en conceptos de capital. Debemos crear suficientes categorías para poder satisfacer las necesidades de control financiero. Y resulta interesante o muy necesaria que dentro de cada categoría creemos cuentas específicas. Pocas categorías va a llevar a tener un control financiero muy superficial. Muchas categorías harán que el control financiero sea muy detallado y complejo. Consecuentemente, debemos encontrar un equilibrio. Y en nuestro curso taller de administración de flujo de caja, nosotros recomendamos utilizar un plan de cuenta de dos niveles. O sea, por un lado tenemos los ingresos, por otro lado los gastos. Dentro de los ingresos entonces vamos a tener las categorías ya dichas, en este caso, ingresos por ventas, ingresos por servicios y otros ingresos no operacionales. Dentro
de los ingresos, entonces, por ventas podemos habilitar cuentas para registrar los productos que vendemos. La misma cosa para los ingresos. Bueno, y para los gastos ya, la categoría de los gastos, entonces vamos a tener diferentes tipos de gastos y a cada categoría le vamos a habilitar cuentas específicas. Por ejemplo, a la categoría de recursos humanos le podemos habilitar cuentas referentes a salarios, cargas sociales, entrenamientos, etc. Pero siempre cuidando de que haya un equilibrio entre el número de categorías y cuentas, tanto en los ingresos y los gastos. Una cosa también que nosotros propugnamos en nuestro curso viene a ser la creación de centros de costos para agrupar los gastos. Consecuentemente, agrupamos los gastos en centros de costos. Por ejemplo, por departamentos de una empresa, ya sea en las distintas áreas funcionales como administración, recursos humanos, ventas, producción y finanzas. Y a cada centro se le asignan los gastos respectivos. Eso nos permitirá saber en dónde estamos gastando nuestro dinero. Muy relacionado al anterior, también tenemos que crear centros de ganancia para agrupar los ingresos. Esto muchas veces lo relacionamos con los locales en donde se producen los ingresos. Por ejemplo, podían ser la matriz, las diferentes sucursales. Consecuentemente, esto te permitirá saber de dónde está recibiendo el dinero. Y esto es una característica que debe tener un software que permita de flujo de caja. Ese software debe ofrecer en forma automática planillas y gráficos de las diferentes categorías de cuentas. Y al mismo tiempo, con un solo clic, uno pueda tener, por ejemplo, el flujo de caja de un determinado periodo. Vamos a imaginar que en los primeros días del mes siguiente de haber registrado los ingresos y gastos, en el primer día ya podamos tener nuestro flujo de caja del mes. Ya podemos tener el estado de resultado del mes. Ya podemos tener las cuentas a cobrar y a pagar del mes. ¿No sería fantástico? Esto, lógicamente, podemos conseguir con una buena planilla en Excel o un software financiero. Por último consejo que condensa los dos de los consejos anteriores. O sea, visualizar en el flujo de caja centro de costo y beneficio al mismo tiempo. En nuestra planilla de flujo de caja
que proveemos en nuestro curso taller está previsto registrar los ingresos y gastos por centro de costo y beneficio. O sea, en la práctica podemos conocer, por ejemplo, para una sucursal determinada, sus ingresos y sus gastos. Y así poder evaluar si esa sucursal está generando un buen dinero o generando un buen beneficio. O sea, podemos ver directamente, además del flujo de caja, llamámosle global, del estado de resultado global de la empresa, podemos ver los ingresos y gastos para las diferentes sucursales de una empresa. Eso es una cosa súper fácil si tenemos una buena planilla en Excel. Una sugerencia: tener como herramienta básica el flujo de caja va a permitir hacer lo que se llama el control financiero. Y podemos ver, como mencionamos, a un solo clic, ver si estamos obteniendo ganancia contable o un superávit de caja. A nosotros nos gusta llamar al superávit de caja como ganancia en dinero, ya que este tiene que ser la visión del empresario de una pyme. Esto lógicamente en un primer paso, ¿verdad? Podemos hacerlo directamente utilizando nuestra planilla en Excel. Para posteriores momentos, ya en un futuro un poco más lejano, se puede recurrir o cambiar este software, esta planilla en Excel, por un software en línea. Lógicamente esto va a implicar una mayor inversión. Bueno, ¿cómo usted encontró estos consejos? ¿Fue interesante? Si fue así, favor, si aún no llegaste a suscribir nuestro canal, hágalo ahora. Y por favor, no olvidar hacer el clic en el link que posteamos en los comentarios. Este link le va a dirigir a ustedes en lo que se llama una carta de ventas, donde explicamos en detalle, es decir, los problemas que nuestro curso taller de administración resuelve. ¿Cuál es la solución que da este curso? Las herramientas que le estamos proporcionando. Y sin fines de cosas, como estos consejos que le estamos dando ahora, se podrá ver en el curso. Gracias, señores.